Buen día, mi nombre es Josué Samuel Escobar Argueta y les voy a hablar del tema número 36, el cual es género Shigella. Bueno, vamos a comenzar con la descripción de la gente, cual tenemos la morfología e identificación. Microorganismos típicos. Bueno, las Shigella son bacilos gram negativos delgados. Las formas cocobacilares, estos los vamos a ver representados en cultivos jóvenes. Este cultivo, las Shigella son anaerobias facultativas, o sea que no necesitan oxígeno para poder vivir o poderse desarrollar, pero se multiplican mejor en condiciones aeróbicas. Las colonias convexas, circulares, transparentes, con bordes intactos, alcanzan un diámetro de casi 2 milímetros en 24 horas. En las características de crecimiento, vamos a decir que todas las Shigella fermentan la glucosa, con excepción de la Shigella zonei. Esta no fermenta lactosa. La imposibilidad para poder fermentar lactosa distingue a las Shigellas en los medios diferenciales. También las Shigella forman ácidos a partir de hidratos de carbono, pero estas pocas veces producen gas. También se dividen en las que fermentan manitol y en las que no lo fermentan. En su estructura antigénica, vamos a decir que las Shigellas tienen un patrón antigénico muy complejo. Hay una gran superposición en el comportamiento serológico de diferentes especies. Y la mayor parte de ellas comparte un antígeno O con otros bacilos entéricos. Los antígenos O somáticos de la Shigella son lipopolisacáridos. Su especificidad serológica depende del polisacárido. Existen más de 40 serotipos. La clasificación de la Shigella se basa en las características bioquímicas y antigénicas. Las especies patógenas son Shigella zonei, Shigella flexneri, Shigella dysenteriae y la Shigella boydii. Ahora les voy a hablar de las toxinas. Bueno, en las toxinas vamos a tener las endotoxinas, el cual les hablaré un poco de ellas. Bueno, es un componente mayoritario de la membrana externa de las bacterias gram negativas. Esta está compuesto por una parte lipídica y por otra parte característica de polisacáridos. Con la autólisis, que es una autodestrucción de la pared celular, todas las Shigellas liberan su lipopolisacárido tóxico. Esta endotoxina probablemente contribuye a la irritación de la pared intestinal. También les voy a hablar de la exotoxina. Una exotoxina es una proteína secretada extracelularmente por un microorganismo como bacterias. Aquí el ejemplo de la Shigella. Bueno, la Shigella dysenteriae tipo 1, esta produce una exotoxina termolide que afecta tanto al intestino como al sistema nervioso central. La exotoxina es una proteína antigénica que estimula la producción de antitoxina, la cual es letal para los animales de experimentación. Al actuar como una enterotoxina,
esta produce diarrea, lo mismo que la toxina similar a la Shiga de Escherichia coli, tal vez porque tienen el mismo mecanismo. Bueno, en los seres humanos la exotoxina también inhibe la absorción de los glucósidos y aminoácidos en el intestino delgado. Al actuar como una neurotoxina, este material puede contribuir a la gravedad extrema y carácter letal de las infecciones por Shigella densitae y a las reacciones del sistema nervioso central que se observan en ella, por ejemplo, el meningismo o coma. En los pacientes con infecciones por Shigella flexneri o Shigella sonei presentan antitoxinas que neutralizan la exotoxina de Shigella densitae in vitro. La actividad tóxica es diferente a las propiedades invasivas de la Shigella en la disentería. Ahora les voy a hablar de la historia de la enfermedad. El descubrimiento de la Shigella fue por el médico bacteriólogo japonés Kiyoshi Shiga. Este descubrió el género de la Shigella. También en su descubrimiento le permitió desarrollar un suero muy eficaz para el tratamiento de dicha enfermedad. Y este fue descubierto en 1897. Ahora les voy a explicar la epidemiología y distribución. En la epidemiología vamos a decir que algunos brotes epidémicos provienen de la transmisión alimentaria o hídrica en zonas pobres donde las moscas transmiten la Shigella. El potencial infeccioso de la Shigella se refleja en el inóculo tan pequeño que se necesita para provocar una infección. Las tasas de afectación son tan altas en los brotes en guardería, el cual es de un 33% a un 73%, y en las tasas tan altas como casos secundarios entre familiares de los niños enfermos es de un 26 a un 33%. La shigellosis también se puede transmitir por vía sexual. La shigellosis es más bien una enfermedad endémica, que el 99% de los casos aparece en los países en desarrollo, y en las prevalencias máximas se observa en muchas zonas muy pobres, muy pobres, ¿verdad? Con poca higiene, el personal y en general. Las cepas de Shigella flexneri predominan en las regiones menos desarrolladas, en tanto que la Shigella sonei prevalece en los países con economías emergentes y en naciones industrializadas. Les voy a hablar sobre la distribución. La shigellosis, esta pocas veces afecta a menores de 6 meses de edad. Las tasas de ataque secundario en los hogares puede llegar a un 40%. Los brotes se presentan en condiciones de hacinamientos y en medios donde la higiene personal es deficiente, como ocurre en las cárceles, en centros asistenciales para niños, guarderías, hospitales psiquiátricos, campamentos de refugiados. En todo
los medios de higiene no son muy buenos. Es lo mismo que en los hombres que tienen también relaciones con otro hombre. Y puede presentarse el género de la Shigella. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el reservorio. Los seres humanos constituyen el único reservorio importante, aunque se han producido brotes en primates aislados superiores. Bueno, también les voy a hablar del periodo de incubación. Bueno, el periodo de incubación de la Shigella, este suele durar entre 4 días y puede prolongarse a los 8. Entre las manifestaciones características iniciales de la Shigella se va a presentar fiebre transitoria, diarrea acuosa que desaparece de por sí sola, y malestar en general y anorexia. También les voy a hablar del periodo de transmisibilidad. Bueno, el periodo de transmisibilidad durante la fase aguda de la infección y hasta que el agente infeccioso ya no esté presente en la heces, lo cual suele ocurrir en un lapso de unas 4 semanas después de la enfermedad, o sea, de que ha pasado la enfermedad. Los portadores asintomáticos pueden transmitir la infección. En raras ocasiones, el estado del portador puede persistir durante varios meses o más. El tratamiento antimicrobiano apropiado por lo regular acorta el estado de portador en unos 4 días. Bueno, ahora les voy a hablar de la susceptibilidad. Bueno, en la susceptibilidad, en estos últimos muchas infecciones pueden ser asintomáticas, como ya antes lo mencionaba. En los ancianos, los individuos debilitados y en las personas desnutridas, ya dependientemente de cualquier edad, son particularmente propensos a manifestar cuadros graves o mortales, ya que su estado físico no es el adecuado para poder soportar las complicaciones de la Shigella. Bueno, en la lactancia materna protege a los lactantes de niños de corta edad. En estudios con vacunas experimentales orales preparadas con microorganismos vivos de serotipos específicos y vacunas parenterales conjugados de polisacáridos, se ha demostrado que esa tiene una protección breve, que el lapso es de 1 año contra la infección por el serotipo homólogo. Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Marlon Cruz. En esta ocasión continuaré con lo que es el desarrollo del género Shigella, empezando por lo que es la patogenia y patología de estas. En primer lugar, decimos que la infección por Shigella se da esencialmente por contaminación oral, por transmisión directa fecal-oral, dado que estas bacterias o microorganismos no están adaptados para sobrevivir demasiado tiempo en nuestro entorno. Mas, sin embargo, estas bacterias presentan una resistencia a condiciones de pH bajo,
Esta característica les permite sobrevivir al paso de la barrera gástrica. Una de las primeras manifestaciones de las infecciones por Shigella es la diarrea acuosa, que suele proceder al síndrome disentérico. Este síndrome disentérico se caracteriza por defecaciones sanguinolentas y mucopurulentas. La diarrea acuosa se atribuye a lo que es la secreción activa y a una reabsorción anormal del agua. Estas bacterias pueden invadir lo que son las células del epitelio intestinal porque inducen su propia captación después de cruzar por primera vez la barrera epitelial a través de las células M. Esto lo podemos observar en esta imagen donde las bacterias están ingresando al epitelio intestinal a través de las células M. Cuando estas ingresan a las células, producen lo que es, como mencioné anteriormente, su propia captación, lo que hace que el epitelio o la membrana de las células permita su paso. En esta imagen se puede observar lo que es la estrategia de invasión de una Shigella en específico, que es la Flexneri. Lo que más destaca de este método de invasión o estrategia es que esta bacteria en específico causa lo que es la apoptosis de los macrófagos y esto va causando lo que es el daño al epitelio. Continuando con lo que es el cuadro clínico de la infección por Shigella, tenemos que en primer momento presenta lo que son diarreas, muchas veces con sangre y moco, proseguida de dolor abdominal de tipo cólico y toxicidad generalizada. Es cuando el paciente se siente con malestar general y el dolor abdominal de tipo cólico pues es un dolor que no es continuo. También presenta leucocitos en las heces. Esto se puede ver en un examen de heces. El cuadro clínico inicial y la gravedad de la shigellosis o de una infección por Shigella depende en cierta medida del serotipo infectante, pero todavía en mayor grado de lo que es la edad y el estado inmunitario del huésped o del hospedador. En general, la shigellosis evoluciona en 4 fases, lo que es la incubación, la diarrea acuosa, la disentería y la fase postinfecciosa. El periodo de incubación suele durar unos 4 días, de 1 a 4 días, pero puede prolongarse hasta 8 días. Entre sus manifestaciones características iniciales están la fiebre, la diarrea acuosa, que desaparece por sí sola. Los signos y síntomas pueden ir de molestias abdominales leves a cólicos intensos, diarrea, fiebre, vómito y tenesmo. Las manifestaciones casi siempre son más graves en los niños, en quienes se alcanzan temperaturas de hasta 40 o 41 grados centígrados y anorexia más profunda, así como diarrea acuosa. Esta fase inicial de la shigellosis puede constituir lo que es la única manifestación clínica, en particular en países desarrollados. Por lo demás, en cuestión de horas o días, surge la disentería, la cual se caracteriza por excreción ininterrumpida de cantidades pequeñas de heces, mucopurulentas y sanguinolentas, con mayor tenesmo y cólicos abdominales. En esta fase de la disentería, la Shigella produce lo que es colitis aguda, que puede afectar sobre todo a la zona distal del colon y el recto.
Casi todos los episodios o síntomas de lo que es la disentería o la infección por Shigella generalmente desaparecen por sí solos o con tratamiento de máximo una semana. Esto va a depender de lo que es el sistema inmune y la nutrición del paciente, tanto anteriormente mencioné como de la edad. Normalmente se manifiestan más graves en lo que son niños y ancianos o adultos mayores. En el diagnóstico de laboratorio vamos a mencionar que el método ideal para un diagnóstico de infección por Shigella es el método de aislamiento e identificación del microorganismo o de la bacteria que está ocasionando la infección. Mediante lo que es una muestra fresca de heces. Una de las principales dificultades que presenta este método de procesamiento rápido es que las shigellas, por su fragilidad, pueden desaparecer de la muestra mediante se transportan. Esto ocurre muchas veces cuando no se tienen estudios de laboratorio cercanos. La fase para realizar o la mejor fase en la que se puede realizar esta muestra es la fase aguda de la enfermedad, dado que en esta fase se encuentran en mayor número en lo que es el tubo digestivo o en el intestino humano, por lo que se van a excretar en mayor cantidad y van a aparecer con mayor facilidad en las heces. Además de los métodos de procesamiento rápido, también se encuentran los que son los medios de cultivo, como lo que es el agar de lactosa con púrpura de bromocresol. Estos medios de cultivo se llevan a incubación por 12 o 18 horas a una temperatura de 37 grados centígrados. Luego de este tiempo se empiezan a ver lo que son las colonias de Shigella. Una característica de estas bacterias es que no fermentan la glucosa. En el diagnóstico diferencial tenemos lo que son 3 microorganismos que causan un cuadro clínico muy similar a lo que es la shigellosis, como son la salmonella, la Escherichia coli y de especies de Campylobacter. En primer lugar vamos a mencionar lo que es la salmonella. Decimos que el periodo de incubación de esta en nuestro organismo va desde 8 a 48 horas después de la ingestión de alimentos o líquidos contaminados. Luego de este tiempo empiezan a manifestarse lo que son los síntomas de fiebre, muchas veces con escalofríos, náuseas, vómitos, dolor abdominal cólico y diarrea, que muchas veces es sanguinolenta, por eso suele confundirse con lo que es la shigellosis. Esta bacteria se puede identificar de igual forma que las shigellas mediante una muestra fresca de heces, mediante la identificación y el aislamiento. De la Escherichia coli vamos a mencionar lo que es la Escherichia coli enteroinvasiva, que difiere de los microorganismos que se encuentran con regularidad en lo que es en nuestro organismo. Esta bacteria causa una sintomatología similar que va desde vómito, náuseas, hasta diarreas con dolor abdominal cólico. De igual forma se puede identificar por lo que es una muestra fresca de heces llevada al laboratorio para su posterior identificación y aislamiento. El periodo de incubación de esta bacteria luego de su ingesta en nuestro organismo es de 3 a 8 días. Por último tenemos lo que son los microorganismos Campylobacter. El principal causante de gastroenteritis es el Campylobacter jejuni. Decimos que la gastroenteritis a causa de estos microorganismos va desde fiebre, náuseas, dolor abdominal y diarrea, que muchas veces se caracteriza por contener sangre o sanguinolentas.
El diagnóstico diferencial pues incluye lo que son las shigellosis de este género de Campylobacter, que se suelen asociar sus síntomas con lo que es la shigellosis y las otras dos bacterias nombradas anteriormente. El tratamiento para la shigellosis, cabe mencionar que la corrección de la deshidratación y la hipotensión en casos graves es muy importante e incluso puede salvar la vida, dado que después de un cuadro de diarrea y vómito, el paciente queda con deficiencia de electrolitos esenciales. Los tratamientos antimicrobianos ideales incluyen lo que es el trimetoprim sulfametoxazol, dosificado de manera cada 12 horas durante 7 a 10 días, o una fluoroquinolona. Las indicadas para las infecciones por Shigella o infecciones bacterianas son la ciprofloxacina de 700 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 7 a 10 días, o la levofloxacina de 500 miligramos por vía oral, esta solamente una vez al día durante 3 días. Cabe mencionar que las quinolonas o las fluoroquinolonas tienen efectos adversos normalmente en el tracto gastrointestinal, con un 3 al 17% de pacientes que han presentado estos, de los cuales pueden ser desde náuseas leves hasta vómitos y malestar abdominal. Y de los efectos adversos del trimetoprim sulfametoxazol podemos mencionar que el margen entre la toxicidad para las bacterias y para los humanos puede ser relativamente estrecho, mayormente cuando el paciente tiene deficiencia de folato. Dado que la shigellosis es una enfermedad enteroinvasiva, obliga a lo que es a utilizar antibióticos. Sin embargo, estas bacterias han presentado lo que son mutaciones o resistencias a los antibióticos a lo largo de la historia. En primera instancia, esta enfermedad o la shigellosis se trataba con lo que era la primera generación de quinolonas, Luego se observó que estas presentaban lo que era resistencia a este tipo de antibióticos, y así fue como fueron evolucionando los fármacos al igual que las bacterias. Las complicaciones letales o agudas normalmente se manifiestan en lo que son niños menores de 5 años en estado de desnutrición o en ancianos. Las complicaciones principalmente son intestinales y entre ellas destacan lo que es el megacolon tóxico. Este es una consecuencia de la inflamación grave que se extiende a la capa del músculo de fibra lisa del colon y que origina parálisis y dilatación. Esta patología la vamos a identificar por un cuadro clínico inicial que es de distensión y dolor abdominal a la palpación. De igual forma se puede observar en lo que son las radiografías, y lo habitual es que se observe una dilatación intensa de lo que es el colon transverso. Por otro lado tenemos el HUS o síndrome urémico hemolítico. Este es una anemia hemolítica no inmunitaria. Esta se define por una tríada diagnóstica que va de anemia hemolítica, trombocitopenia y finaliza con lo que es insuficiencia renal aguda. De igual forma tenemos lo que es una complicación inmunitaria posinfecciosa conocida como artritis reactiva, que puede aparecer semanas o meses después de la shigellosis, en especial cuando se manifiesta, únicamente cuando se ha sido infectado por la Shigella flexneri y no después de infección por otros serotipos de Shigella. Y esta patología incluye lo que es
artritis, inflamación de ojos y uretritis, cuadro que a veces dura meses o incluso años y que evoluciona hasta artritis crónica. Por último tenemos lo que es la prevención y el control. En cuanto a la prevención de la shigelosis, se recomienda lavarse las manos antes de manipular algún tipo de alimentos o de ingerirlos. Si las personas cuentan con síntomas de esta enfermedad o de infecciones, lo recomendable es lavarse las manos después de defecar o después de manipular heces de niños con dichos síntomas. Y en cuanto al control, pues no se puede emitir o enunciar una serie de indicaciones específicas pues aplicables a todas las situaciones. Lo que se recomienda es para evitar o para controlar un brote de dichas infecciones es mejorar lo que son las técnicas de higiene y lo que son la manipulación de las heces y las superficies donde personas infectadas han tenido contacto para evitar una propagación. Y esta sería toda nuestra presentación. Gracias por su atención.